Estimados estudiantes, tengan ustedes muy buenas noches. Soy la docente Patricia Lourdes Moreno Vázquez. El día de hoy vamos a trabajar el tema del estudio, nuestro curso Metodología del Estudio Universitario. Pasaremos a continuación a ver nuestras diapositivas. Bien, pasaremos a preguntarnos qué cosa es el estudio. ¿Qué es el estudio? El estudio es el desarrollo de aptitudes y habilidades mediante la incorporación de conocimientos nuevos. El sistema de educación mediante el cual se produce la socialización de la persona tiene como correlato que se dedique una elevada cantidad de horas al análisis de diversos temas. Es por ello que se han desarrollado una serie de estrategias con el fin de que la tarea de estudiar sea más simple y que se logren alcanzar los mejores resultados. ¿Cuáles son los aspectos importantes en el estudio? En primer lugar, pedir ayuda. Es necesario que cuando uno no entienda algo, se pregunte a alguien que sí sabe sobre el tema. En este caso puede ser su docente, maestro o facilitador. 2. La concentración. Es necesario que el alumno, para concentrarse, se encuentre en un lugar silencioso, distante de los bullicios, para así memorizar lo estudiado, grabarlo, guardarlo y alcanzar una efectiva concentración y que pueda recordar lo que ha podido estudiar. También podemos trabajar nosotros con fichas. Se puede relacionar con la materia, que ya sea en inglés, matemáticas o física, o a través de estas fichas se puede escribir aquello que sea difícil de memorizar y llevarlas consigo a todos lados. Esta herramienta ayuda a fijarse en los pequeños detalles y a tener los conceptos con mayor facilidad. Bien, ¿qué cosa es lo que no nos sirve en el estudio? Algo que a nosotros como estudiantes no nos sirve en el estudio es el memorizar un tema al pie de la letra. Podemos grabar, guardar, encajar fechas que indudablemente son invariables, fechas de combates, fechas de cumpleaños, de nacimientos, etcétera, los natalicios, pero no en sí los temas en general, ya que este proceso es puramente mecánico. ¿Qué pasaría con nosotros? ¿Qué pasaría con nosotros si es que nos olvidáramos alguna palabra que tiene conexión con lo que hemos memorizado? Nos olvidaríamos de todo, ya que la memorización implica la correlación de todito el tema. Y si te olvidas una palabra, definitivamente te olvidaste todo. Así es que algo que a nosotros durante el estudio no nos sirve es el memorizar. Memorizar textos, fragmentos, argumentos o párrafos al pendén literal, como se diría en latín, sino al pie de la letra. ¿Está bien? ¿Y qué cosas sí nos sirven en el estudio? Algo que sí nos sirve en el estudio es que para que este funcione debe haber un aprendizaje significativo. ¿Y qué cosa es un aprendizaje significativo? Es el aprendizaje basado en la comprensión, es el aprendizaje que ingresa a nosotros y queda. ¿Por qué? Porque es una experiencia vivida, ¿no? En la que hemos puesto y hemos desarrollado nosotros nuestra síntesis, el sentido crítico de nosotros, las habilidades, que son de vital importancia. Es significativo porque nos marca, porque queda en nosotros. Por eso es que se le llama aprendizaje significativo. Que pase lo que pase, aunque nos olvidemos una palabra, siempre nos vamos a acordar. Como por ejemplo, un aprendizaje significativo, ¿qué cosa puede ser para un niño? Que le digan de que cómo puede sembrar un árbol de manera teórica o simple y llanamente que al alumno le enseñen a plantar un árbol. Definitivamente los conceptos son buenos, pero mucho mejor es trabajar significativamente con el estudiante, como por ejemplo, agarrar y enseñarle, muy aparte del conocimiento teórico, al estudiante a sembrar un árbol. Sabemos que tenemos que tener las semillas, hacer un hoyo, buscar una tierra fértil para que allí se pueda hacer un hoyo y sembrar las semillas y constantemente regarlas. Y a medida que va creciendo, cuidar la planta y también abonarla para que dé sus frutos. Ese sería un aprendizaje significativo en los estudiantes.
algo que quede, que los marque. Y eso es lo que busca el estudio, que sus aprendizajes sean significativos, que queden en ustedes. ¿Qué cosa es una técnica de estudio? ¿Qué entendemos nosotros por técnica? Una técnica de estudio es una serie de estrategias, son una serie de estrategias y procedimientos de carácter cognitivo y metacognitivos vinculados al aprendizaje, tema que ya hemos visto en la clase anterior. Asimismo, ¿no? Son procedimientos cognitivos, se refiere a los conocimientos metacognitivos, a hacer una retrospectiva de para qué hemos estudiado. Y ahora, ¿qué técnicas están implicadas en el proceso del estudio? Primero, la planificación. Tenemos que planificar qué es lo que vamos a estudiar. Por eso es la planificación de la actividad que voy a estudiar, ¿no? Y ahí interviene la metacognición. ¿Para qué voy a estudiar? ¿Por qué voy a estudiar? ¿Para qué me sirve? Luego, cuando voy a estudiar, tengo que ayudarme de otras técnicas. Una de ellas es el subrayado. En cada párrafo existen ideas principales, las cuales nos van a servir a nosotros para que podamos subrayarlas, recordarlas, tener en mente, ¿no?, en nosotros el significado de lo que hemos estudiado. En cada párrafo subrayamos ideas principales que nos van a servir a nosotros para luego hacer nuestro nuestra sumilla y o glosas, ¿no? Podemos hacer nuestras glosas. Eso implica hacer nuestras anotaciones al costado del párrafo. Luego del subrayado podemos hacer nuestra sumilla. Luego de la sumilla, ¿qué más va? Con las sumillas, ¿qué es lo que hacemos? Con las sumillas nosotros elaboramos nuestro resumen, ya sea de un capítulo, de 2 capítulos, de todo un texto, de un argumento, para luego agarrar y poder acordarnos qué podemos hacer. También podemos agregarle allí el parafraseo, ¿ok? Podemos elaborar esquemas. El parafraseo significa leer algo y decirlo con nuestras propias palabras. Ahora, ¿qué técnicas complementarias, no, existen en el proceso del estudio? Una técnica complementaria es tomar apuntes, de lo más resaltante. De repente, a medida que yo voy leyendo, voy tomando apuntes. Voy tomando apuntes a mi manera, no parafraseando, para poder luego realizar mis trabajos. ¿Ok? Realizo mis trabajos. ¿Qué técnicas conducen al conocimiento? Bien, veamos los tipos de observación y técnicas a aplicar. La autoobservación. Por ejemplo, yo me observo. Sujeto y objeto se centran en uno mismo. Quiero observarme a mí misma, me describo. Esa es una de las técnicas de autoobservación. Yo misma, como sujeto, me observo o en todo caso observo a un objeto. Luego la observación directa. ¿A qué se refiere? ¿Qué implica la observación directa? La observación directa implica que se observa el hecho o el elemento en su lugar natural de acción. La observación indirecta. Se aprovechan las observaciones de otras personas que han registrado sus observaciones. A medida de que ellos han observado, han hecho anotaciones, apuntes, y yo me sirvo de ellas. Por eso es una observación indirecta, porque mis ojos no lo vieron, yo no lo vi, yo no lo observé, pero sí otras personas que tomaron sus apuntes y los hicieron posibles. Bien, estimados jóvenes, ahora nos llega el momento de reflexionar acerca del estudio. ¿Qué cosa es estudiar? ¿Qué relación tiene con el aprendizaje? Si bien hemos dicho nosotros que tenemos conocimientos que tenemos que ir adquiriendo, ¿no es así? Tenemos que ir adquiriendo nosotros esos conocimientos. ¿Qué es para nosotros el estudio? ¿Nos hemos puesto a pensar? Cuando hablamos que es el estudio y decimos que es el desarrollo de aptitudes y habilidades mediante la incorporación de conocimientos nuevos, ¿qué estamos haciendo implícitamente? Aparte de estudiar. Aparte de estudiar, estamos aprendiendo. Y el aprender implica adquirir nuevas habilidades, conocimientos donde entra a tallar el estudio. Asimismo, la práctica de valores. Aprendemos. ¿El estudio y el aprendizaje tienen relación?
Sí, estimados jóvenes, van de la mano. El aprendizaje se da en el ser humano constantemente, a diario. El ser humano nunca deja de aprender y aprende de diferentes formas, a nivel cognitivo, a nivel de teorías, a nivel de textos, también asistiendo a clases, pero también las experiencias vividas a diario en nuestro cotidiano andar nos hacen que nosotros aprendamos. Y el aprendizaje es parte del estudio. ¿Por qué? Porque con el aprendizaje de repente voluntario o involuntario que podamos tener a lo largo de nuestra vida, ¿qué cosa es lo que hemos fomentado? Hemos aprendido y por ende, al aprender hemos estudiado, adquirimos un conocimiento, de repente no con un texto, pero hemos adquirido un nuevo aprendizaje, hemos desarrollado una habilidad. De repente nosotros no hemos estudiado para ser electricistas y colocar un foco. Pero ¿qué es lo que sucede? Se nos quema el foco, alguien, hemos visto a alguna persona cómo manipula un foco y cómo lo puede encender. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Hacemos lo mismo por repetición y nos sale bien. Entonces hemos adquirido un aprendizaje. Pero díganme, ¿es parte del estudio? Sí. De repente no lo estudiamos teóricamente, pero la práctica nos llevó a tener un conocimiento adquirido y entonces hemos desarrollado ¿qué cosa? Una habilidad que se centra en nosotros y que ya forma parte de este famoso aprendizaje significativo. ¿Es importante el aspecto de pedir ayuda? Claro, justamente tiene relación con el ejemplo que les acabo de poner. Cuando uno pide ayuda, ¿no? Preguntamos a otras personas. O las personas nos dicen verbalmente o nos enseñan físicamente cómo tenemos que hacer algo que nosotros no entendemos, que nosotros no comprendemos. Pero para ello tenemos que tener en cuenta que tenemos que poner mucha atención de nuestra parte, tenemos que concentrarnos, tenemos que tratar de estar relacionados entre lo que queremos aprender y nosotros mismos, con nuestro yo. Eso es lo que tenemos que buscar. Asimismo, no tanto es memorizar lo estudiado, sino interiorizar lo estudiado, para que al interiorizarlo, hacerlo parte de nosotros, nuestra concentración sea efectiva, se maximice y podamos entender lo que hemos leído, hemos repasado. Muchas veces hay estudiantes que dicen, yo puedo estudiar con bulla y música. Podrán leer mecánicamente, pero cuando uno les pregunta qué han entendido, no han entendido, no han interiorizado, porque la bulla fue un elemento distractor que no le permitió continuar. Entonces, estimados estudiantes, nosotros aquí tenemos un punto muy, muy importante, ¿no? Que tenemos que tomar en cuenta en nuestra vida universitaria. Tenemos que solicitar ayuda, tenemos que concentrarnos para ser los mejores estudiantes. Estudiar significa analizar, sintetizar, criticar, poner nuestros puntos de vista, parafrasear los textos. Así es que, ya les digo, el estudiante no es un estudiante robotizado y mecanizado, sino un buen estudiante universitario es aquel que lee, analiza, decodifica, parafrasea, interpreta y desde ya pone su punto de vista. Pone su punto de vista, pero eso sí, argumentando sustentadamente el punto de vista, con una base, con una tesis, con algún tipo de texto que haya leído y que de repente también lo haya reforzado a él en los conocimientos previos que tiene en cualquier tipo de temas. Todo lo que nos parece importante lo podemos anotar a través de fichas, podemos tomar apuntes, podemos tomar apuntes. Entonces, recalco una vez más que el memorizar no sirve en el estudio. Es muy diferente a interiorizar. Interiorizar significa haber entendido significativamente un conocimiento y haberlo puesto en práctica, pero no memorizar al pie de la letra o pendem literale, como se diría en latín. Así es que, estimados estudiantes, que esta clase nos sirva a nosotros para un análisis profundo de lo que es nuestra vida universitaria, cómo debemos estudiar, cómo debemos aprender. Ya recordemos esta palabrita siempre.
Nuestro aprendizaje tiene que ser significativo. Eso implica que tiene que estar dentro de nosotros marcadamente y quedarse en nosotros. Está claro. Así es que, estimados alumnos, yo a ustedes les deseo unas buenas noches. Nos estaremos viendo pronto en nuestra próxima clase, en la que espero contar con su amable presencia de cada uno de ustedes. Tengan ustedes muy buenas noches. Les agradezco por la atención prestada hacia mi persona. Muchísimas gracias. Hasta la próxima oportunidad.